¿Puede una idea cambiar el destino de toda una civilización? En las primeras décadas del siglo XX, dos hombres sostuvieron visiones tan radicalmente opuestas sobre la naturaleza humana que su conflicto intelectual determinaría el rumbo de Occidente durante las siguientes generaciones. Por un lado, Sigmund Freud, el médico vienés que prometía liberar a la humanidad de sus ilusiones religiosas revelando que somos esclavos de impulsos bestiales ocultos en nuestro inconsciente. Por el otro, un gordito inglés de Beaconsfield que sostenía algo aparentemente más escandaloso, que la dignidad humana, la responsabilidad moral y la capacidad para la santidad no solo eran reales, sino que constituían las verdades más evidentes sobre nuestra naturaleza. La batalla entre estas dos concepciones no fue meramente académica. Freud proclamaba que la religión era una neurosis colectiva que debía ser curada por la ciencia. Yo respondía que el materialismo psicológico era una superstición más peligrosa que cualquier dogma religioso, porque negaba precisamente aquello que hace al hombre humano, su libertad para elegir entre el bien y el mal. Aquí está la paradoja que Freud nunca pudo resolver, mientras él buscaba liberar al hombre de la ilusión de la responsabilidad moral, terminó esclavizándolo a un determinismo más férreo que cualquier doctrina de predestinación. Mientras proclamaba la libertad sexual, negaba la libertad fundamental, la capacidad de decir no a nuestros impulsos. ¿No es extraño que quien prometía liberarnos de todas las cadenas terminara forjando las más pesadas de todas? Capítulo 1. El profeta del pesimismo y sus falsas promesas. Permítanme contarles algo que observé durante mis años de periodista en Londres. Cada nueva teoría que promete explicar completamente al ser humano termina explicándolo tan completamente que lo hace desaparecer. Freud fue el maestro supremo de esta hechicería intelectual. Con la solemnidad de un sumo sacerdote de una nueva religión, nos aseguró que había descubierto los verdaderos motores de la conducta humana, el sexo, la agresión y la muerte. ¿Pero qué clase de descubrimiento es ese que convierte al descubridor en una ilusión? Si Freud tenía razón, entonces sus propias teorías no eran producto de la búsqueda desinteresada de la verdad, sino manifestaciones de sus propios complejos reprimidos. Si el amor maternal es realmente sexualidad sublimada, ¿qué decir del amor freudiano por sus teorías? Si toda aspiración noble es simple compensación neurótica, ¿qué hay de la aspiración freudiana de curar neurosis? El doctor vienés nos invitaba a un juego muy peculiar. Debíamos usar la razón para demostrar que la razón no existe, emplear la moral para probar que la moral es imposible, ejercer la libertad para argumentar que somos esclavos. Era como si un hombre nos pidiera que usáramos una escalera para demostrar que las escaleras son ilusiones, y luego, cuando llegáramos arriba, pateara la escalera y declarara que nunca había existido. La promesa freudiana era seductora: conócete a ti mismo y serás libre. Pero el autoconocimiento que ofrecía era como el de un espejo roto que solo reflejaba fragmentos distorsionados. Nos decía: eres un animal refinado, nada más. Y cuando protestábamos que sentíamos algo más elevado, respondía: esa protesta misma prueba que tengo razón. Es solo resistencia, sublimación, negación. Aquí estaba la trampa perfecta. Cualquier evidencia contra la teoría se convertía automáticamente en evidencia a favor. ¿Sientes compasión genuina? Es narcisismo proyectado. ¿Experimentas amor desinteresado? Es libido disfrazada. ¿Tienes aspiraciones espirituales? Son mecanismos de defensa contra la realidad brutal de tu naturaleza animal. Pero había algo que Freud no podía explicar: si realmente somos tan simples como él afirmaba, ¿por qué necesitábamos teorías tan complicadas para entendernos? Si un perro no necesita psicoanálisis para ser perro, ¿por qué los humanos necesitaríamos desentrañar complejos laberintos inconscientes para ser humanos? La complejidad misma de la teoría freudiana testimoniaba contra su premisa básica. Y aquí está la ironía suprema: Freud,
que se presentaba como el gran desmitificador de ilusiones humanas, creó la mitología más elaborada y fantástica que el mundo había visto desde los griegos. Edipo, Electra, Tánatos, el ide, el ego, el superego, todo un Olimpo psicológico poblado de fuerzas invisibles que controlaban nuestro destino más implacablemente que los antiguos dioses del destino. Capítulo 2. La falacia del hombre que se explica a sí mismo. Durante mis debates con Bernard Shaw y H.G. Wells, aprendí algo fundamental sobre las teorías que pretenden explicar todo, terminan no explicando nada. Freud cometió el error clásico del materialista moderno, confundió descripción con explicación, correlación con causación, análisis con comprensión. Cuando Freud nos decía que el amor romántico era sublimación sexual, pensaba que había explicado el amor. Pero todo lo que había hecho era cambiar el nombre del misterio. ¿Por qué los humanos subliman mientras otros animales no? ¿Qué es esta misteriosa capacidad de transformar impulsos básicos en sinfonías, catedrales y actos de sacrificio heroico? Llamar la sublimación no explica más que llamar al fuego combustión explica por qué arde. La psicoanálisis sufría de lo que yo llamaría la falacia del detective presuntuoso. Como Sherlock Holmes en una mala novela, Freud siempre encontraba exactamente las pistas que confirmaban su teoría preconcebida. ¿Un sueño con un túnel? Obviamente sexual. ¿Un sueño con una torre? Igualmente sexual. ¿Un sueño sin símbolos aparentemente sexuales? Ah, esa es la prueba más clara de represión sexual. Pero aquí está el problema fundamental. Si todo es evidencia para tu teoría, entonces nada es evidencia para tu teoría. Una explicación que puede acomodar cualquier dato sin modificarse no es una explicación científica, es una confesión de fe. Y la fe freudiana en el materialismo psicológico era tan ciega como cualquier fanatismo religioso. ¿Recuerdan el cuento del rey desnudo? Freud era como el sastre que convenció a toda la corte de que había confeccionado ropas invisibles tan sofisticadas que solo las mentes más refinadas podían apreciarlas. Y cuando alguien señalaba que el emperador estaba desnudo, los cortesanos freudianos respondían, «Ah». Esa objeción misma demuestra que no entiendes la sofisticación de la teoría. La verdad es que Freud había cometido el pecado intelectual más grave, había convertido su método en su mensaje. En lugar de usar el psicoanálisis para entender la mente humana, había usado la mente humana para justificar el psicoanálisis. Era como un carpintero tan enamorado de su martillo que comenzara a ver clavos en todas partes, incluso donde claramente había tornillos. Pero la consecuencia más trágica no era intelectual sino moral. Al reducirnos a máquinas biológicas programadas por experiencias infantiles, Freud había hecho imposible el heroísmo genuino, el sacrificio auténtico, la santidad real. En su mundo, todo acto aparentemente noble era en realidad egoísmo disfrazado, toda aspiración elevada era compensación neurótica, toda virtud era vicio sublimado. ¿Y qué quedaba entonces del progreso moral? Si un santo y un pecador eran igualmente esclavos de sus complejos inconscientes, ¿por qué preferir la santidad al pecado? Si la Madre Teresa y un asesino en serie eran igualmente víctimas de sus programaciones psicológicas, ¿en qué base podríamos construir una ética, una civilización, una esperanza para la humanidad? El freudismo no era solo una teoría psicológica, era una antropología del desespero, una metafísica de la desesperanza, una teología del nihilismo vestida con ropajes científicos. Capítulo 3. El sentido común contra el sinsentido sofisticado. Hay algo gloriosamente absurdo en la condición moderna. Hemos alcanzado tal nivel de sofisticación intelectual que ya no podemos ver lo que está frente a nuestras narices. Como dije una vez, el problema del mundo moderno no es que seamos demasiado simples para entender cosas complicadas, sino que somos demasiado complicados para entender cosas simples.
Freud representa la culminación de esta locura sofisticada. Para él, cuando una madre ama a su hijo, no está realmente amando, está satisfaciendo impulsos narcisistas. Cuando un artista crea belleza, no está realmente creando, está sublimando traumas sexuales. Cuando un santo renuncia al mundo, no está realmente renunciando, está compensando sentimientos de inferioridad. Pero aquí está la pregunta que el sentido común susurra pero que la sofistería moderna se niega a escuchar: ¿y si una madre que ama a su hijo simplemente ama a su hijo? ¿Y si un artista que busca la belleza simplemente busca la belleza? ¿Y si un santo que renuncia al mundo por Dios simplemente renuncia al mundo por Dios? El sentido común no es antiintelectual, es la base sobre la cual toda intelectualidad genuina debe construirse. Es como el suelo sólido que permite que crezcan árboles. Los freudianos, en su prisa por cavar hoyos psicológicos cada vez más profundos, habían olvidado que eventualmente uno debe emerger a la superficie para respirar. La sabiduría popular siempre supo algo que el psicoanálisis tardó décadas en redescubrir: que los seres humanos son criaturas complejas capaces tanto de gran bondad como de gran maldad, que nuestras motivaciones son frecuentemente mixtas, que el crecimiento moral es posible pero difícil, que el amor y el sacrificio genuinos existen aunque a menudo se mezclen con elementos más bajos. Nuestras abuelas sabían esto. Nuestros párrocos de pueblo lo sabían. Cualquier madre experimentada lo sabía. Pero llegó Freud con su jerga sofisticada y su pretensión científica, y de repente todos estos conocimientos humanos básicos fueron descartados como precientíficos e ingenuos. Era como si un profesor de física muy serio llegara a explicarnos que la experiencia cotidiana de caminar es una ilusión, que en realidad no nos movemos sino que el universo se mueve alrededor de nosotros en patrones complejos que solo él puede entender. Técnicamente, desde cierta perspectiva relativista, podría tener razón. Pero para los propósitos de vivir una vida humana, su verdad superior es menos útil que la ilusión del sentido común. El problema con Freud no era que estuviera completamente equivocado sobre todo. Como todo gran error, el suyo contenía elementos de verdad que lo hacían seductivo. Es cierto que a veces reprimimos memorias dolorosas, que nuestras motivaciones no siempre son puras, que las experiencias infantiles nos afectan profundamente. Pero Freud tomó estas verdades parciales y las infló hasta convertirlas en un sistema total que explicaba todo explicando nada. Era como un hombre que descubriera que algunos ladrillos en un edificio están agrietados y concluyera que todo el edificio es una ilusión. O como alguien que notara que algunos ríos están contaminados y proclamara que el agua pura es imposible. La existencia de patología no niega la existencia de salud, la confirma. Capítulo 4. La dignidad humana contra el determinismo desesperanzado. ¿Saben cuál era la diferencia fundamental entre mi visión del ser humano y la de Freud? Él veía una máquina biológica que ocasionalmente mal funcionaba y necesitaba reparación técnica. Yo veía un ser dotado de dignidad inalienable que ocasionalmente perdía su camino y necesitaba redención moral. Esta diferencia no era meramente académica. Determinaba todo: cómo tratamos a los enfermos mentales, cómo educamos a nuestros hijos, cómo estructuramos la sociedad, cómo entendemos el propósito de la vida humana. Para Freud, un neurótico era como un reloj descompuesto, necesitaba que un técnico experto ajustara sus mecanismos internos. Para mí, una persona que sufre era como un viajero perdido, necesitaba que alguien le mostrara el camino a casa. La psicología freudiana era fundamentalmente deshumanizante, aunque se presentara como liberadora. Al reducir toda motivación humana a impulsos biológicos, convertía a las personas en objetos de estudio en lugar de sujetos de respeto. El psicoanálisis se convirtió en una nueva forma de confesionario, pero sin absolución, sin esperanza de transformación real, sin la posibilidad de un nuevo comienzo.
¿Y qué hay del libre albedrío en el sistema freudiano? Simplemente no existía. Éramos prisioneros de nuestras experiencias infantiles, esclavos de impulsos inconscientes, víctimas de complejos que se formaron antes de que pudiéramos siquiera comprender lo que nos estaba sucediendo. La responsabilidad moral se volvía una ilusión cruel, el arrepentimiento un autoengaño, la virtud una neurosis sofisticada. Pero aquí está la paradoja que destroza todo el edificio freudiano. Si realmente no tenemos libre albedrío, ¿cómo podemos elegir someternos al psicoanálisis? Si estamos completamente determinados por fuerzas inconscientes, ¿qué sentido tiene el tratamiento? ¿Cómo puede la terapia cambiarnos si somos incapaces de cambio real? Freud nunca resolvió esta contradicción fundamental. Su práctica asumía la libertad humana que su teoría negaba. Trataba a sus pacientes como si fueran capaces de insight, crecimiento y transformación, mientras simultáneamente enseñaba que tales capacidades eran ilusiones. El cristianismo, por el contrario, siempre ha mantenido una visión paradójica pero coherente. Somos simultáneamente caídos y dignos, limitados y libres, capaces tanto de gran mal como de gran bien. Estamos hechos un poco menores que los ángeles pero también formados del polvo de la tierra. Esta tensión no es una contradicción que necesite resolverse, es la condición humana que debe abrazarse. La doctrina del pecado original nunca fue tan pesimista como el determinismo freudiano. Porque aunque enseña que estamos inclinados hacia el mal, también proclama que el bien permanece posible. La gracia no violenta nuestra naturaleza, la completa. La redención no niega nuestra libertad, la restaura. Una persona que ha pecado gravemente sigue siendo persona. Un neurótico sigue siendo un ser humano dotado de dignidad inalienable. Un niño traumatizado no está condenado a repetir los patrones de su trauma, puede, con ayuda y gracia, trascender su pasado y elegir un futuro diferente. Esta diferencia entre la visión cristiana y la freudiana no es sutil, es abismal. Una lleva a la compasión, la otra a la manipulación técnica. Una ve en el sufrimiento humano una llamada al amor, la otra ve un problema que requiere solución experta. Una cree en la transformación, la otra solo en el ajuste. Capítulo 5. El misterio del hombre que Freud no pudo tocar. Había algo en la naturaleza humana que Freud simplemente no podía explicar, y su incapacidad para hacerlo reveló las limitaciones fatales de su sistema entero. Ese algo era lo que yo llamaría el misterio de la generosidad gratuita, esos momentos cuando los seres humanos actúan contra todo interés personal aparente, contra toda programación biológica, contra toda lógica evolutiva. ¿Cómo explica el freudismo el caso del soldado que se lanza sobre una granada para salvar a sus compañeros? ¿O la madre que sacrifica su vida por un hijo que ni siquiera conoce? ¿O el santo que renuncia a todos los placeres terrenos por amor a Dios? ¿O simplemente el acto cotidiano de decir la verdad cuando mentir sería más conveniente? La respuesta freudiana era siempre la misma: sublimación, compensación, mecanismo de defensa. Pero estas explicaciones eran como tratar de explicar una sinfonía de Beethoven diciendo que es simplemente vibraciones en el aire. Técnicamente correctas pero humanamente irrelevantes. El problema no era que Freud estuviera equivocado sobre los aspectos más bajos de la naturaleza humana. De hecho, su genio consistía en haber cartografiado minuciosamente el territorio del ego, los instintos, las motivaciones ocultas. Pero había confundido el sótano con toda la casa. Había explorado las profundidades submarinas de la psique pero negado la existencia de la superficie donde la vida realmente acontece. ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente distingue a los humanos de otros animales? No nuestros impulsos sexuales o agresivos, esos los compartimos con toda la creación. Lo distintivamente humano es nuestra capacidad de decir no a esos impulsos cuando entran en conflicto con algo más elevado.
Es nuestra habilidad de sacrificar el placer inmediato por el bien superior, el interés personal por el amor al prójimo, la vida misma por la verdad o la justicia. Los animales no tienen neurosis porque no tienen moral. No pueden reprimir sus instintos porque no pueden trascenderlos. Un lobo que mata no peca, simplemente actúa según su naturaleza. Pero un hombre que mata ha fallado en vivir según su naturaleza más elevada, y esa capacidad de fallar es precisamente lo que lo hace humano. Freud veía la represión como patológica, pero la represión es simplemente el nombre técnico para la virtud. La castidad es represión sexual que ha encontrado su propósito. La paciencia es represión de la ira que ha encontrado su sabiduría. La honestidad es represión del engaño que ha encontrado su dignidad. La tragedia del freudismo era que había medicalizado la moralidad. Había convertido la lucha espiritual en síntoma psiquiátrico, la batalla entre el bien y el mal en conflicto entre impulsos inconscientes. En lugar de soldados en una guerra cósmica entre la luz y las tinieblas, nos había reducido a pacientes en una clínica neurológica. Pero aquí está lo que Freud nunca pudo explicar: si realmente somos máquinas biológicas, ¿de dónde viene nuestra capacidad de reflexionar sobre nuestra propia naturaleza? Si somos productos de la evolución ciega, ¿cómo podemos juzgar los resultados de esa evolución como buenos o malos? Si nuestros valores morales son ilusiones adaptativas, ¿por qué la verdad sobre nuestra naturaleza nos parece más valiosa que las ilusiones que supuestamente nos benefician? La misma existencia del psicoanálisis testimoniaba contra sus premisas materialistas. Solo seres dotados de una dimensión trascendente podrían sentarse en una habitación y hablar sobre el significado de sus vidas con la esperanza de transformación. Solo criaturas hechas para algo más que la supervivencia biológica podrían sufrir el tipo de angustia existencial que llevaba a las personas al diván de Freud. Capítulo 6. La psicología cristiana como alternativa esperanzadora. Mientras Freud construía su catedral del pesimismo, la tradición cristiana había desarrollado durante 2 milenios una comprensión de la naturaleza humana infinitamente más rica, más realista y, paradójicamente, más esperanzadora. No porque negara la realidad del mal, sino porque la enfrentaba de cara sin perder de vista la posibilidad del bien. La psicología cristiana nunca fue ingenua sobre la condición humana. Los padres del desierto conocían los laberintos del autoengaño mejor que cualquier psicoanalista moderno. San Agustín había explorado las complejidades de la motivación humana con una profundidad que haría palidecer a Freud. Santo Tomás de Aquino había desarrollado una teoría de las pasiones y la voluntad más sofisticada que cualquier cosa en la literatura psicológica contemporánea. Pero la diferencia crucial era que la sabiduría cristiana siempre mantuvo la tensión entre el diagnóstico realista y la esperanza auténtica. Sí, estamos caídos, pero no destruidos. Sí, estamos inclinados hacia el mal, pero conservamos la capacidad para el bien. Sí, necesitamos ayuda externa, pero esa ayuda está disponible. La doctrina del pecado original era en realidad más optimista que el determinismo freudiano. Porque mientras Freud nos decía que éramos esclavos de nuestro pasado, el cristianismo proclamaba que podíamos ser liberados hacia un futuro transformado. Mientras el psicoanálisis ofrecía, en el mejor de los casos, adaptación a nuestras limitaciones, la fe cristiana prometía regeneración real. ¿Y qué hay de la culpa? Freud la veía como patología a ser eliminada. El cristianismo la reconocía como la voz de la conciencia que nos llama a algo mejor. La culpa neurótica, sí, era destructiva. Pero la culpa genuina era el primer paso hacia la conversión, el dolor santo que indica que algo está mal y que puede ser hecho bien. La confesión cristiana era el antítipo perfecto del psicoanálisis freudiano. En ambos casos, había revelación de secretos, exploración de motivaciones ocultas, búsqueda de liberación del pasado. Pero la confesión terminaba con absolución real,
no simplemente con ensar intelectual. Ofrecía perdón objetivo, no solo comprensión subjetiva. Prometía un nuevo comienzo, no meramente adaptación a viejos patrones. Y aquí está la diferencia práctica más importante: la psicología cristiana siempre ha producido santos. Ha tomado a seres humanos ordinarios, a menudo profundamente dañados, y los ha transformado en ejemplos de virtud heroica, amor sacrificial y alegría radiante. El freudismo, después de un siglo de práctica, ha producido mejores neuróticos. No estoy sugiriendo que toda terapia secular sea inútil. Al contrario, cuando la psicología moderna se mantiene dentro de sus límites apropiados como herramienta para entender mecanismos psicológicos, no como cosmovisión total, puede ser enormemente útil. El problema surge cuando la terapia pretende reemplazar la religión, cuando el psicólogo pretende ser sacerdote, cuando el ensar pretende ser salvación. La tradición cristiana siempre entendió que la sanación humana requiere más que ajuste psicológico. Requiere reconciliación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Requiere no solo entender por qué hacemos el mal, sino recibir el poder para hacer el bien. Requiere no solo liberación del pasado, sino esperanza para el futuro. ¿Y qué hay del sufrimiento? Freud lo veía como síntoma a ser eliminado. El cristianismo lo reconocía como misterio que podía ser transformado. No todo sufrimiento era patológico, algunos era redemptivo. No todo dolor indicaba enfermedad, algunos indicaba crecimiento. No toda crisis era colapso, algunas era oportunidad para gracia. Capítulo 7. La victoria del sentido común y la sabiduría eterna. Al final del día, la batalla entre mi visión del ser humano y la de Freud no se decidió en las academias sino en la vida real. Y la vida real, con su obstinada insistencia en la esperanza, la virtud genuina y la posibilidad de transformación, ha vindicado al sentido común cristiano sobre la sofistería materialista. ¿Dónde están hoy las grandes figuras del freudismo ortodoxo? Sus teorías han sido gradualmente abandonadas incluso por sus propios herederos intelectuales. La neurociencia moderna ha demostrado que el cerebro es infinitamente más complejo de lo que Freud imaginaba. La psicología cognitiva ha encontrado evidencia abrumadora de que los humanos no son esclavos pasivos de impulsos inconscientes sino agentes activos capaces de cambiar sus propios patrones de pensamiento. Pero más importante que la refutación académica ha sido la refutación existencial. El siglo XX, que comenzó con las promesas freudianas de liberación a través del ensar psicológico, terminó demostrando que los seres humanos hambrientos de significado no pueden ser satisfechos con explicaciones reductivas de su hambre. La generación que creció con Freud como profeta secular produjo más angustia existencial, más desesperación nihilista, más colapso moral que cualquier generación anterior. No porque Freud fuera responsable de todos los males del siglo XX, sino porque su visión del ser humano era incapaz de sostener el peso de la dignidad humana real. Mientras tanto, aquellos que mantuvieron una visión cristiana del ser humano como criaturas caídas pero amadas, limitadas pero libres, capaces de pecado pero destinadas a la santidad, siguieron produciendo ejemplos luminosos de virtud heroica, amor sacrificial y alegría trascendente. De Edith Stein a Dietrich Bonhoeffer, de Madre Teresa a Juan Pablo II, el siglo XX demostró que la antropología cristiana sigue siendo capaz de formar seres humanos extraordinarios. ¿Y qué hay de la ciencia? La investigación contemporánea ha confirmado muchas intuiciones cristianas que Freud había descartado como ilusiones. Los estudios sobre felicidad han demostrado que las personas más alegres son aquellas que viven con propósito trascendente, que mantienen relaciones comprometidas, que practican virtudes como la gratitud y la generosidad. La investigación sobre adicciones ha mostrado que la recuperación duradera requiere frecuentemente transformación espiritual, no solo ensar psicológico.
La neurociencia ha revelado que el cerebro humano está diseñado para la conexión, el altruismo, la búsqueda de significado. La psicología evolutiva, irónicamente, ha demostrado que muchas de nuestras capacidades más distintivamente humanas, como la moralidad, el arte, la religión, son demasiado costosas desde una perspectiva puramente adaptativa para ser explicadas por selección natural simple. En otras palabras, la ciencia misma ha comenzado a redescubrir lo que el sentido común cristiano siempre supo, que los seres humanos son criaturas extrañas y maravillosas que trascienden las categorías puramente materialistas. Pero la victoria más importante no ha sido intelectual sino práctica. En hospitales católicos alrededor del mundo, en comunidades de recuperación inspiradas por la espiritualidad de los 12 pasos, en movimientos de justicia social enraizados en la fe, en familias que encuentran fortaleza en la oración y los sacramentos, la antropología cristiana sigue demostrando su poder para sanar, transformar y elevar la vida humana. Freud nos prometió liberación a través del conocimiento de nosotros mismos. El cristianismo ofrece algo mejor, liberación a través del amor de Dios que nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Conclusión. Al reflexionar sobre esta batalla del siglo XX por el alma humana, veo una ironía deliciosa que solo Dios podría haber orquestado. Freud, que se propuso destruir la religión mostrando que era una ilusión neurótica, terminó creando la mitología más elaborada y fantástica desde los antiguos mitos griegos. Yo, que simplemente defendía las verdades obvias del sentido común cristiano, terminé siendo profético sobre los peligros del materialismo psicológico. ¿No es esta la manera habitual de Dios de confundir a los sabios con la sabiduría de los simples? Freud, con toda su erudición vienesa y su pretensión científica, construyó castillos en el aire que el viento de la realidad ha dispersado. Mientras tanto, las verdades cristianas sobre la naturaleza humana, que parecían tan anticuadas a principios del siglo XX, han demostrado su solidez perenne. La verdad es que no necesitábamos teorías complicadas sobre impulsos inconscientes para entender por qué los seres humanos a veces actuamos mal. Siempre supimos que somos criaturas complejas, capaces tanto de gran bondad como de gran maldad, a menudo motivadas por una mezcla de motivos nobles y menos nobles. Nuestras madres nos lo enseñaron, nuestros párrocos lo predicaron, nuestros poetas lo cantaron. Lo que necesitábamos no era una explicación más sofisticada de nuestras fallas, sino una esperanza más robusta de nuestra redención. Y esa esperanza, el cristianismo siempre la había ofrecido, no solo perdón por nuestros pecados, sino poder para cambiar, no solo comprensión de nuestras limitaciones, sino gracia para trascenderlas, no solo adaptación a nuestras neurosis, sino transformación hacia la santidad. La psicología freudiana fue como un médico que se especializa tan intensamente en estudiar enfermedades que olvida que el propósito de la medicina es la salud. Desarrolló un vocabulario increíblemente refinado para describir patologías, pero perdió el lenguaje de la virtud, la esperanza y la gracia. El cristianismo, por el contrario, siempre mantuvo ambos, un diagnóstico realista de lo que está mal con la humanidad y una prescripción efectiva para la curación. No prometió que la vida sería fácil, sino que sería significativa. No garantizó la eliminación del sufrimiento, sino su transformación. No ofreció escape de la condición humana, sino su redención. Y así, al final, la batalla por la mente humana se decidió no en favor de la teoría más sofisticada, sino de la sabiduría más verdadera. No ganó la explicación más complicada de la naturaleza humana, sino la comprensión más completa. No triunfó el sistema que prometía liberación sin costo, sino la fe que ofrecía transformación a través del amor. Que esta reflexión nos recuerde que las verdades más profundas sobre la vida humana ya han sido reveladas. No necesitamos nuevos profetas seculares que nos expliquen quiénes somos. Ya lo sabemos, somos hijos e hijas de Dios.
hechos a su imagen, caídos pero no abandonados, limitados pero llamados a la infinitud del amor divino. En esta verdad simple pero inexhaustible encontramos no solo una antropología más verdadera que cualquier teoría psicológica, sino una esperanza más firme que cualquier promesa terapéutica. Porque somos más complicados de lo que Freud imaginaba, pero también más simples, criaturas hechas para Dios, inquietas hasta que descansemos en Él.